En este punto, agresividad genética y altruismo, vamos a ver un poco, vamos a tratar de ver cómo han entendido algunos autores el tema de la agresividad y el altruismo desde la genética, ¿no? Y el por qué algunos autores están diciendo que evidentemente pues la agresividad es un dato muy importante o es un carácter importante del ser humano que viene dado desde la genética, incluso pues por qué el altruismo, ¿no? Cabe decir como primera historia que el fundador de la etología, es decir, la ciencia que estudia el comportamiento animal, Konrad Lorenz, bueno, pues destaca la existencia de un instinto agresivo, ¿no? Junto con el del hambre, el sexo y el miedo. Estos cuatro instintos, estas cuatro tendencias o estos cuatro impulsos, como hubiera llamado Freud, pues son los que van determinando y los que vienen genéticamente dados al ser humano. Este autor, en 1966, en su libro sobre la agresividad, el pretendido mal, bueno, dice que estos cuatro impulsos no solamente tienen un carácter reactivo, es decir, que no surgen solamente en el ser humano para la hora de defenderse, sino que a veces surgen espontáneamente, de alguna manera, estos cuatro impulsos, con el único deseo de establecer jerarquías, la fuerza, o sea, quién manda más, ¿no? Bueno, además este autor ve que ciertamente estos instintos, estas cuatro pulsiones, estas cuatro tendencias, pues también tienen sus bondades, ¿eh? Dice, el impulso agresivo sirve paradójicamente para favorecer los vínculos de amistad entre los grupos humanos, ya que surgen pactos de no agresividad entre ciertos grupos humanos a base de derivar esa violencia, esa agresividad hacia otros seres humanos, ¿no? Contrapunto, lo va a marcar uno de sus discípulos, Irenaeus Eibenfeld, con su etología humana, que fue el fundador de por qué somos o nos comportamos como somos, y dice que las causas de las acciones violentas, más que en la genética, y aquí es donde está un poco el punto de diferencia que marca él, más que en las cuestiones genéticas, está en las estructuras sociales, es decir, que las desigualdades de retribución entre los seres humanos son los que provocan pues esas violencias, ¿no? De alguna manera, cuando hay una situación injusta, un régimen injusto, pues surge esa violencia. Encontramos otros estudios pues, más recientes, los estudios de la sociobiología, disciplina que fue inaugurada en 1975 por este autor, Edward Osborne, y en esa obra Sociobiología, la nueva tesis, pues trata de explicar cómo fueron seleccionados evolutivamente de forma favorable los comportamientos altruistas. Es un cambio totalmente radical, es decir, es aquellos comportamientos que surgen de forma altruista en el ser humano son los que de alguna manera pasan a la siguiente generación. Pero bueno, hay que tener un poco cierto cuidado. Es decir, ¿por qué? Ese altruismo no es fruto de la libertad humana, sino que es un altruismo genético. Es decir, que da a entender que cuando alguien actúa generosamente, lo hace en virtud de que sus genes le están llevando ahí, a actuar genéticamente. Es decir, no hay una persona buena o mala, sino que, bueno, pues los genes te llevan a un sitio a otro. Contra estas dos posturas, pues surgen voces muy discordantes hoy en día, evidentemente, y sobre todo porque nos llevan a un determinismo biológico y a la negación de la libertad humana. El autor Richard Lewontin, llega a acusar a la sociobiología de responder más a intereses ideológicos, es decir, fruto de ciertas ideologías, de ciertas políticas, que a motivaciones científicas. Este es un debate muy abierto hoy en día y por tanto, pues no está cerrado.